Hoy en el área de sociales vamos a ver los temas de la participación política y los mecanismos de protección de los derechos. Bienvenidos. En cuanto a la participación política, podemos decir que existen dos modalidades: la participación política convencional y la participación política no convencional. En cuanto a la participación política no convencional, es la que está entonces basada en actos como marchas, huelgas, manifestaciones de este tipo, que generalmente llevan entonces a las personas en grupos a las calles a manifestar ya sea su inconformidad con algún asunto social o para mostrar apoyo a algún asunto también de este tipo. La participación política entonces convencional es la que está determinada por una serie de parámetros que hay que cumplir específicamente para que ésta pueda ser llevada a cabo de manera, digamos, correcta. Esa participación política convencional también está determinada por una serie de mecanismos de participación que son precisamente los que vamos a mirar a continuación. La Constitución Política de 1991, entonces, en su artículo 103, dice: son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará. Entonces, estos mecanismos son los que vamos a mirar a continuación, y lo que nos dicen acá al final, la ley los reglamentará, es precisamente a lo que se aludía hace un momento. Por ejemplo, para cada uno de estos mecanismos, la Constitución, la ley dice cuándo, en qué momento, en qué condiciones se debe utilizar cada uno de estos mecanismos. Primero tenemos el mecanismo del voto. Este mecanismo entonces va a tener dos usos básicos. Uno de ellos es el que se utiliza tal vez de manera más recurrente, que es para elegir gobernantes y legisladores. ¿Esto qué quiere decir? Por medio de este mecanismo del voto, que tiene la característica de que debe ser secreto y voluntario, es decir, cada persona puede votar por el candidato o la opción que mejor le parezca, sin que nadie lo obligue a votar por determinada opción, y que tampoco se le puede obligar a la persona a revelar por quién votó o por qué opción votó. Mediante el voto, entonces, un ciudadano en Colombia puede elegir gobernantes a nivel nacional, departamental, municipal o local, y también pueden participar por medio del voto para elegir legisladores, es decir, el Congreso, que está conformado por Senado y Cámara de Representantes. Por otro lado, como decía, este mecanismo del voto se puede utilizar para manifestar opiniones sobre asuntos políticos, es decir, en relación con los demás mecanismos que vamos a ver a continuación. Los demás mecanismos se utilizan de una manera específica, pero la decisión que se toma se hace por medio de un voto. Básicamente, después esa es la función que tiene el voto en este caso. ¿Qué requisitos existen en Colombia entonces para que una persona pueda votar? Ser mayor de edad, tener una cédula que lo acredite como tal, no pertenecer, por ejemplo, a las fuerzas militares, estar en pleno uso de sus facultades mentales, lo que le permita pues tomar decisiones por cuenta propia, y no estar condenado por haber cometido un delito o crimen. En cuanto al plebiscito, ¿qué características tiene entonces este mecanismo? Por un lado, es convocado por el presidente, es decir, a nivel nacional, para que la ciudadanía se manifieste a favor o en contra de una decisión que ya ha tomado el Ejecutivo a nivel nacional. Es decir, el presidente, el gobierno, toma una decisión y luego somete esa decisión a un plebiscito para que la ciudadanía diga: ¿estamos de acuerdo o no con esa decisión que ya se tomó?
Luego tenemos el mecanismo del referendo. Este mecanismo tiene algunas cosas en común con el plebiscito, pero también tiene diferencias importantes. Por ejemplo, este referendo se puede utilizar o se utiliza para que la ciudadanía apruebe un proyecto de ley, de ordenanza, de acuerdo o de resolución local. Es decir, existe el proyecto de crear una nueva norma a nivel nacional, departamental, municipal o local, y se puede someter esa decisión a que la ciudadanía decida entonces, ¿se aprueba ese proyecto o no se aprueba? Este referendo entonces cuenta con dos modalidades también. El referendo aprobatorio, que como su nombre lo dice, es con la intención de aprobar un proyecto de ley o de acto legislativo, cuando se habla pues del nivel nacional, de ordenanza cuando se habla a nivel departamental, o de acuerdo o resolución local cuando se habla ya de un nivel municipal. Entonces se le pregunta a la ciudadanía si quieren o no que ese proyecto, esa ley o esa norma se apruebe en alguno de los niveles que se han mencionado anteriormente. El referendo derogatorio, por su parte, es cuando a nivel nacional, departamental, municipal o local ya existe una norma y lo que se le pregunta a la ciudadanía entonces es si esa norma que ya existe debe ser derogada o no, si esa norma que existe se debe quitar de la Constitución o de los diferentes grupos pues, de normas a los que se estén refiriendo. Entonces tener esto en cuenta. Mientras el plebiscito es convocado únicamente a nivel nacional, el referendo puede ser convocado a nivel nacional, departamental, municipal o local para una decisión que puede tomarse a futuro. Por ejemplo, cuando se trata de reformar la Constitución, esto a nivel nacional, esa decisión se puede someter a un referendo de carácter nacional para que la ciudadanía diga se modifica la Constitución o no. Esa sería pues una de las formas que existen para modificar la Constitución, someterlo a un referendo. La consulta popular, por su parte, consiste en que se le debe hacer a la ciudadanía, ya sea la ciudadanía en general del país, de un departamento, de un municipio o incluso de una localidad, para que se manifiesten entonces a favor o en contra de un proyecto que podría ser aprobado en el futuro. Generalmente, o digamos que en la mayor parte de los casos en años recientes, estas consultas populares se han utilizado más que todo a niveles locales en asuntos que tienen que ver con la protección del medio ambiente. La ciudadanía entonces de entornos municipales en los cuales se están proponiendo proyectos, por ejemplo, de minería, de fracking, extracción pues, de recursos de este tipo que pueden causar contaminación en el medio ambiente. En muchos casos se ha sometido esa decisión a una consulta popular para que sea la ciudadanía la que diga si ese proyecto se hace o no se hace. Esta consulta popular entonces se debe hacer mediante una pregunta que debe ser muy clara para que no dé pie entonces a malas interpretaciones, y esa pregunta solo puede ser entonces respondida con un sí o un no. La pregunta debe ser tan clara que la ciudadanía que la vaya a responder fácilmente pueda determinar sí o no como respuesta a este interrogante. Por otro lado, otra característica es que la decisión del pueblo es obligatoria. Lo que se decida en una consulta popular, del nivel que sea, local, municipal, departamental o nacional, debe ser de cumplimiento obligatorio. Eso quiere decir que mínimo la mitad más uno de los votantes
decide entonces si ese proyecto se lleva a cabo o no. Esta consulta popular también tiene una característica muy importante, que es una restricción que existe frente al uso que se le puede dar a este mecanismo. El mismo mecanismo dice que no se podrán realizar consultas sobre temas que impliquen modificación a la constitución política. Esto porque, bueno, existe un mecanismo específico para ese tipo de decisiones a nivel nacional. Recordemos, modificar la constitución sería un asunto que afectaría el nivel nacional. También se han llevado a cabo entonces consultas populares en los últimos años de carácter nacional. Hace algunos años se llevó a cabo entonces la consulta anticorrupción, que buscaba entonces modificar algunas características que tiene, por ejemplo, el Congreso en la actualidad, el número de congresistas, el número de periodos que pueden estar de manera consecutiva, ya sea en el Senado o en la Cámara de Representantes. Digamos que también el sueldo que se ganan se quería entonces modificar mediante esta consulta, la cual por un asunto ya de votación no tuvo un buen resultado en ese momento. Luego está el cabildo abierto. Este cabildo abierto consiste en que un consejo municipal se reúna de manera pública para que cualquier ciudadano que esté interesado en el tema que estén discutiendo en ese momento pueda tener una participación directa. Es decir, en cada municipio existe entonces un consejo municipal. Ese consejo municipal, entre otras funciones, tiene la de ejercer, por ejemplo, control político sobre el gobierno de ese municipio y también tomar determinaciones importantes para el bienestar de la comunidad de ese municipio, sobre el presupuesto, sobre la seguridad y asuntos similares. Estos consejos municipales entonces sesionan de manera periódica y en esas sesiones tratan unos temas importantes para la comunidad. Los ciudadanos que estén interesados entonces en participar de estas discusiones pueden promover y proponer un cabildo abierto, que consiste en, como decía, que esas sesiones del consejo ya no sean hechas de manera privada, sino que se hagan de manera pública y, por ejemplo, con la asistencia del alcalde de ese municipio o el gobernador del departamento, y que cualquier ciudadano pueda asistir y dar su opinión sobre el asunto que se esté discutiendo. Esa participación entonces de la ciudadanía en ese caso podemos decir que está de alguna forma restringida. Los ciudadanos pueden participar, pueden dar su opinión, pero a la hora de votar a favor o en contra de las discusiones que se estén dando en ese momento, no lo pueden hacer. Solo lo podrán hacer entonces los miembros de ese consejo municipal, es decir, los concejales. La iniciativa legislativa consiste en que un grupo de ciudadanos puede entonces presentar un proyecto de ley o de acto legislativo, de ordenanza, de acuerdo o de resolución ya en un entorno más local. En Colombia entonces es la rama legislativa, el Congreso, Senado y Cámara, la que se encarga de crear, por ejemplo, a nivel nacional las normas que van a estar contenidas entonces y que van a tener poder e incidencia sobre todo el territorio nacional. Lo mismo hacen grupos equivalentes a nivel departamental, municipal o local. Eso no significa entonces, como se decía, que sea la rama legislativa la única que pueda promover y proponer ese tipo de normas. Cuando, por ejemplo, un grupo de ciudadanos se organiza y promueve una iniciativa legislativa a nivel nacional, ese proyecto de ley, es decir, la propuesta de incluir una ley nueva en la Constitución o el acto legislativo, que es básicamente pues modificar una norma ya existente, un grupo de ciudadanos
promueve estas iniciativas y después de cumplir una serie de requisitos, ese proyecto, esa propuesta, puede llegar ante el Congreso y empezar un trámite normal como si lo hubiera propuesto alguno de los miembros de la Cámara o del Senado. A la propuesta entonces se le asigna un ponente, es decir, una persona que exponga ese proyecto que se tiene, y luego pasaría a debates en el Congreso para determinar entonces si se aprueba o no esa iniciativa legislativa propuesta por un grupo de ciudadanos. Eso entonces es una forma ya mucho más directa de participar, no solamente en el tema de la elección de representantes, ya sea en la rama legislativa o en la ejecutiva, sino también es una posibilidad de tener una incidencia más directa en lo que es la creación de normas y de leyes a nivel nacional, departamental, municipal o local. Luego tenemos la revocatoria del mandato. Esta revocatoria del mandato es un mecanismo que sirve como forma de control político directo por parte de los ciudadanos. ¿Qué debemos tener en cuenta? A nivel departamental gobierna entonces un gobernador y existe un grupo que se llama la Asamblea Departamental, que entre otras cosas debe ejercer control político sobre ese gobernador. A nivel municipal gobierna el alcalde y el consejo municipal debe encargarse, entre otras funciones, de ejercer control político. En este caso, una revocatoria del mandato, ¿en qué consiste? Un grupo de ciudadanos considera que su alcalde o su gobernador, que es algo que hay que tener en cuenta ahí, solamente existe en Colombia el mecanismo de la revocatoria del mandato para alcaldes o gobernadores. Cuando un grupo entonces de ciudadanos considera que su alcalde o su gobernador no está cumpliendo con lo que debe cumplir por estar en el cargo para el cual fue elegido, este grupo de ciudadanos puede organizarse en un grupo no inferior al 40% de los votos que obtuvo este gobernador o alcalde y acudir ante la registraduría con el fin de que ésta convoque esas votaciones para revocar al funcionario. ¿Cómo se hace entonces o cómo se utiliza este mecanismo? Un grupo de ciudadanos con este porcentaje que tenemos acá acude ante la registraduría. En la registraduría se le debe asignar a los representantes de este grupo unos formularios en los cuales ellos deben expresar las razones por las cuales quieren revocar, quieren quitar del cargo a ese alcalde o gobernador, y además recoger una cantidad de firmas que depende de este porcentaje que tenemos acá. Es decir, no existe una cifra estándar que diga qué cantidad de personas deben firmar para que un alcalde o gobernador sea revocado, por lo menos para que inicie ese proceso de revocatoria del mandato. Esa cantidad de firmas, por ejemplo, que debe recoger la ciudadanía a favor de esa revocatoria depende de la cantidad de votos que haya obtenido este alcalde o gobernador cuando fue elegido. Recordemos, mínimo el 40% de esos votos debe verse reflejado en firmas que quieran revocar a este funcionario. ¿Qué sucede entonces cuando los ciudadanos acuden ante la registraduría, reciben los formularios, salen a las calles y recogen las firmas? Deben regresar ante la registraduría y presentar esa cantidad de firmas. La registraduría debe entonces encargarse de verificar la validez de estas firmas, que sean ciudadanos de ese censo electoral, que sean firmas válidas de ciudadanos reales, que no estén repetidas, bueno, todo lo que
contenga entonces esa verificación. Si esa cantidad de firmas válidas es suficiente, la registraduría entonces convoca a la ciudadanía a que vote en esa revocatoria. Es lo que se estaba diciendo pues al principio. El voto tiene un uso fundamental, que es elegir gobernantes y legisladores, pero también las decisiones que se toman por medio de otros mecanismos se hacen a través del voto. Entonces, la registraduría convoca a votaciones y los ciudadanos deben salir a votar. El resultado de esa votación va a ser obviamente el que determine si ese funcionario puede o no continuar en su cargo. ¿Qué debemos considerar? Por ejemplo, los alcaldes en Colombia gobiernan durante 3 años. Si un grupo de ciudadanos considera que quieren revocar a ese alcalde por la razón que consideren pertinente, deben esperar mínimo 1 año del gobierno de ese alcalde para iniciar este proyecto. No pueden iniciar esa revocatoria del mandato antes de 1 año de que esté gobernando entonces este funcionario. Entonces, después de haber hecho la votación, si la mitad más 1, mínimo la mitad más 1 de los votantes dice sí, ese alcalde entonces va a ser, o ese alcalde o ese gobernador, es removido de su cargo. Si la mitad más 1, mínimo, de los votantes dice no, ese alcalde entonces o gobernador puede continuar y terminar su periodo de gobierno. Eso no necesariamente significa que llevar a cabo entonces todos los pasos necesarios y votar una revocatoria va a tener entonces el resultado que aparentemente la ciudadanía desea. Por ejemplo, se han dado casos en los cuales la ciudadanía dice queremos revocar a nuestro alcalde, llevan a cabo todo el proceso, van a la registraduría, recogen las firmas, se convoca la votación, pero a la hora de votar aparece un asunto que es bastante dramático en muchos casos, que tiene que ver con la participación política, que es el abstencionismo a la hora de votar. De las personas, de la cantidad de personas que están habilitadas para votar en el país, ni siquiera la mitad, sobre todo pues en épocas recientes, ni siquiera la mitad ha acudido ante las urnas para manifestar pues su voluntad o su opinión con respecto a las decisiones políticas. Entonces, tener eso también presente, que un mecanismo exista y que se lleven a cabo la mayor parte de los procesos no necesariamente significa que va a tener el resultado que la ciudadanía desea, porque pueden influir otros factores ahí también. Bueno, eso en cuanto a la participación política. Recordar entonces participación política convencional, determinada por una serie de mecanismos específicos que se dice paso a paso qué se debe hacer, y participación política no convencional, en la cual entonces se llevan a cabo marchas, protestas, paros, huelgas y todo ese tipo de actividades. Ambas formas de participación política son protegidas y defendidas por la Constitución, aunque tengan esas diferencias. Por otro lado, tenemos los mecanismos de protección de los derechos. Esos mecanismos son entonces una serie de herramientas que le da la Constitución de 1991 a los ciudadanos para que puedan defender sus derechos cuando estos fueron vulnerados, cuando están siendo vulnerados o cuando están en peligro de ser vulnerados, ya sea pues por una entidad pública o por una entidad particular. Primero tenemos entonces el derecho de petición. Este derecho de petición entonces es una facultad, un derecho que tienen los ciudadanos para presentar solicitudes en términos comedidos ante las autoridades, es decir, ante entidades públicas del Estado o ante alguna organización privada que esté cumpliendo una función pública, con la intención entonces de obtener
una información o que se solucione algo que se ha solicitado anteriormente. Entonces, por medio de un derecho de petición, la ciudadanía puede solicitarle a una entidad, por ejemplo, que le informe sobre el estado de un trámite que se está adelantando, en el cual esta persona o este grupo está involucrado, o cualquier otro tipo de información que la ciudadanía pueda necesitar por parte de una de estas entidades, recordemos, públicas o privadas que cumplan una función pública. Obviamente, esa información que se puede solicitar está restringida por asuntos legales, cuando esa información, por ejemplo, hace parte de, digamos, una base de datos que no pueda ser revelada al público. En ese caso, entonces, tendría esa restricción. Después tenemos el habeas corpus. Este habeas corpus sirve particularmente para defender el derecho a la libertad, pero no a la libertad de grupos, sino específicamente a la libertad individual, cuando una persona entonces es capturada de manera ilegal por parte de las autoridades, o cuando una persona, después de haber cumplido su condena por haber cometido un delito o crimen, se le sigue prolongando su detención de una manera injustificada. Entonces, en Colombia existen dos formas mediante las cuales una captura puede ser legal por parte de las autoridades. Una es que exista una orden de captura en contra de esta persona, y la otra es que esta persona es detenida por las autoridades en flagrancia, es decir, en el momento en el que está cometiendo un delito o crimen, las autoridades lo capturan, y ahí entonces no sería necesario tener una orden para llevar a cabo esa detención. Cuando una detención entonces no se hace siguiendo alguna de estas dos características, esa detención puede ser considerada como ilegal y pasar a utilizar este mecanismo del habeas corpus. Recordemos, para la protección de la libertad individual. Si varias personas son detenidas en el mismo momento de manera ilegal por parte de las autoridades, no se puede utilizar, por ejemplo, un solo mecanismo para velar por el derecho a la libertad de todos, sino que se debe utilizar un habeas corpus para cada una de las personas que fue detenida de manera ilegal. En cuanto a la prolongación ilícita de las detenciones, entonces, si una persona fue condenada a 5 años de cárcel y después de haber cumplido esos 5 años, esta persona no es liberada tan pronto como sea posible, pues después de los trámites que hay que realizar en ese caso, si esa detención se prolonga de manera injustificada, también se puede utilizar el habeas corpus. ¿Quién puede utilizar entonces este mecanismo? Lo puede hacer la misma persona afectada, lo puede hacer el cónyuge o la persona con una relación análoga, es decir, no necesariamente tiene que haber una relación o digamos, un vínculo legal, un matrimonio legal, no tiene que existir necesariamente. La persona con la que se conviva, por ejemplo, puede entonces utilizar este mecanismo. Lo pueden hacer sus descendientes, o sea, los hijos o los nietos, los ascendientes, o sea, los padres, por ejemplo, o los abuelos, hermanos o representantes legales, es decir, grupos familiares cercanos o representantes legales de las personas afectadas por una detención o prolongación ilegal de una detención, pueden invocar este mecanismo para solucionar esa situación. Este mecanismo debe ser resuelto entonces en un término no mayor a 36 horas. Cuando se invoca el habeas corpus y se inicia ese proceso, se debe dar solución a ese inconveniente en un plazo no superior a 36 horas. Cuando esto, por ejemplo, no se cumple, se puede pasar a utilizar
otro mecanismo que vamos a ver más adelante, que es la acción de tutela. Entonces tener eso también en cuenta. Existe este mecanismo y si no se soluciona por medio de este, el derecho a la libertad se puede defender por medio de una acción de tutela. El habeas data es un mecanismo que sirve para proteger entonces el derecho a la privacidad de la información que está contenida en bases de datos, ya sean públicas o privadas. ¿Qué quiere decir eso? Cualquier persona puede acudir ante una entidad pública o privada para que ésta le dé a conocer la información que tiene sobre ella en sus bases de datos. La puede conocer, la puede actualizar de ser necesario o rectificar algún error que exista en ella. También por medio del habeas data se puede restringir el uso que se le da a esta información. Una base de datos que crea una entidad pública o privada, se supone que esa información que está contenida ahí solo se puede utilizar con la finalidad con la cual entonces fue recopilada. Esa entidad entonces, por ejemplo, no puede entregarle esa información a terceros sin la autorización del titular de la información. Entonces este habeas data, para proteger el derecho a la privacidad de esa información y también tener acceso a ella cuando está contenida en bases de datos para actualizarla o rectificarla. Luego tenemos la acción de tutela. Se puede decir que este mecanismo que aparece con la Constitución de 1991 es el principal entre los mecanismos de protección de los derechos, porque se utiliza o se puede utilizar para la protección de derechos constitucionales fundamentales cuando estos son vulnerados o están amenazados por una entidad pública o particular. Esos derechos fundamentales entonces son los que, de llegar a faltar, se vería comprometida la integridad o hasta la misma vida de la persona que está entonces en esa situación. Por medio de una acción de tutela entonces se puede proteger, por ejemplo, el derecho a la salud. Si no se protege el derecho a la salud, obviamente entonces eso puede tener repercusiones en la vida de las personas que están en esa situación, como se decía hace un momento. ¿Qué característica tiene esta acción de tutela? No procede cuando existan otros medios de defensa judicial. Es decir, si una persona considera que uno de sus derechos está siendo vulnerado, no debe, en teoría, acudir inmediatamente a la acción de tutela, sino que debe utilizar otras formas de defensa judicial, ya sea otro de los mecanismos que vimos anteriormente o alguna otra forma de defensa judicial. Cuando existe otra opción, no se debe utilizar la acción de tutela de manera inmediata, a menos que la utilización de esa otra manera de defender los derechos pueda acarrear una complicación para esa situación. Por ejemplo, existe una forma de defender el derecho a la salud, pero esa otra forma puede ser muy lenta o puede tomar mucho tiempo. En ese caso entonces, a pesar de que exista otra forma de defender ese derecho, se puede utilizar la acción de tutela, porque entonces esa demora podría influir en el desarrollo o en el deterioro más bien de este derecho. Entonces tener este mecanismo en cuenta como el más importante, porque sirve para defender derechos fundamentales, derechos que comprometen la vida o pueden comprometer la vida o la integridad de una persona. Por ejemplo, en Colombia este mecanismo se utiliza mucho para defender el derecho a la salud, precisamente después de reformas constitucionales que se han hecho al sistema de salud y cosas similares. Entidades privadas que se encargan de la administración de la salud en muchos casos se niegan
a entregar medicamentos o a hacer procedimientos que le podrían salvar la vida a alguna persona, y por medio de estas acciones de tutela se ha logrado pues que estas personas puedan defender su derecho. Por otro lado tenemos la acción de cumplimiento. Como su nombre lo dice, este mecanismo sirve para que los ciudadanos presionen de alguna forma a los funcionarios para que cumplan con las funciones que deben cumplir por estar en determinado cargo. Cada funcionario público entonces debe encargarse de una serie de labores por estar en el cargo que está. Si estos funcionarios entonces no cumplen con esa serie de tareas que tienen, por medio de una acción de cumplimiento, la ciudadanía que se está viendo afectada por ese incumplimiento puede entonces presionar a estas entidades o a estos funcionarios para que cumplan o hagan cumplir las normas en el determinado pues territorio en el que se esté viendo afectado un derecho. Después tenemos la acción popular. Esta acción popular es un mecanismo de protección de derechos colectivos, es decir, no los derechos que se le deben garantizar a cada persona como individuo, sino a las comunidades. En este caso entonces esos derechos colectivos se protegen por medio de una acción popular cuando están en peligro de ser vulnerados. Es decir, esta acción popular tiene un carácter preventivo para evitar que un derecho colectivo entonces sea vulnerado. Se puede utilizar la acción popular. Por su parte, la acción de grupo, aunque pueda resultar similar a la acción popular, también entonces sirve para la defensa de derechos colectivos, pero no cuando están en peligro de ser vulnerados, sino cuando ya fueron vulnerados y lo que se quiere es obtener una indemnización de quien haya causado el daño. Es decir, la acción popular para evitar que un daño sea causado, pero cuando ese daño ya fue hecho, se puede utilizar una acción de grupo, y dice entonces la descripción que hay sobre este mecanismo que cuando un mínimo de 20 personas fueron afectadas por el mismo evento, por la misma causa, se pueden organizar e instaurar una acción de grupo con el fin de que se les retribuya, se les indemnice por el daño que sufrieron, ya fuera por una entidad pública o una entidad privada. En este caso entonces generalmente se obtiene o se busca obtener una reparación en dinero por los daños que se han ocasionado. Bueno, a continuación vamos a mirar entonces algunas preguntas que tienen que ver con estos temas que miramos el día de hoy: participación política, defensa de los derechos y en general instituciones y estructura del Estado. Entonces, esta primera pregunta nos dice: la institución que en Colombia se encarga de vigilar las acciones de los funcionarios públicos en relación con las leyes es A, la Fiscalía; B, el Consejo de Estado; C, la Procuraduría; D, la Contraloría. ¿Qué debemos entonces recordar acá? En Colombia el poder político está dividido en tres ramas: legislativa, ejecutiva y judicial, cada una con una serie pues de atribuciones, instituciones y funcionarios que a su vez tienen una serie también de funciones. Vamos entonces por partes con cada una de las opciones que tenemos acá para determinar cuál es entonces la respuesta correcta. La Fiscalía, por ejemplo, es parte de la rama judicial y se encarga, podríamos decir, que de la primera parte de esos procesos, es decir, recibir las denuncias, investigar, recopilar pruebas y después
pasar eso ante un juez para que ya continúe el proceso. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la que se encarga, cuál es la institución que se encarga de vigilar las acciones de los funcionarios públicos en relación con las leyes? Vemos entonces que la Fiscalía no tiene esa atribución. El Consejo de Estado tiene, por ejemplo, entre otras funciones, determinar la validez de los decretos o la constitucionalidad de los decretos emitidos por un presidente. Es decir, tiene una función, entre otras, de vigilancia de la Constitución, de que se respete la Constitución. Por otro lado, tenemos la Procuraduría, que es la que se debe encargar entonces de vigilar precisamente que los funcionarios públicos no se extralimiten entonces en sus funciones, que cumplan las leyes, ya sea pues de nivel nacional o de diferentes entidades territoriales. Vemos entonces que esta opción C sería la respuesta en este caso. Y bueno, y la Contraloría es la entidad que se encarga de la vigilancia en lo que tiene que ver con el uso que se le da al presupuesto nacional, ya sea bueno a nivel nacional o en las diferentes entidades territoriales. Entonces, en este caso tenemos que es la Procuraduría la que se encarga de esta vigilancia de las acciones de los funcionarios públicos con respecto a las leyes. La otra pregunta nos dice, ¿son instituciones que componen la rama judicial de Colombia excepto? ¿Qué tenemos entonces ahí cuando nos dicen excepto? Obviamente, ¿qué nos están diciendo? De las 4 opciones que tenemos ahí, solamente una no hace parte de la rama judicial. Antes de mirar las opciones, entonces vamos a mirar. Esa rama judicial está compuesta por 5 entidades: la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General. Vamos entonces a mirar una por una las opciones que tenemos acá. La A nos dice la Fiscalía General de la Nación. Como ya se ha mencionado entonces en 2 oportunidades, esta Fiscalía General hace parte de la rama judicial. Sería como la base, el inicio de esos procesos judiciales que se llevan a cabo en el país, se da entonces en la Fiscalía General de la Nación. Luego tenemos la Corte Constitucional, también se ha mencionado entonces que es parte de esta rama judicial, y que entonces se debe encargar de vigilar que los funcionarios públicos y cualquier otro ciudadano entonces cumpla y respete esa Constitución de 1991. La Corte Constitucional se debe encargar de resguardar la integridad de la Constitución. La C nos dice el Consejo de Estado, que también fue mencionado anteriormente, hace parte entonces de la rama judicial. Y tenemos ya como conclusión entonces que la D, la Defensoría del Pueblo, no es una de las entidades que hacen parte de la rama judicial. Esta Defensoría del Pueblo hace parte de lo que se conoce como el Ministerio Público, los organismos de control, entre los cuales están, además de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y la Procuraduría, los cuales son entonces organismos independientes que no pertenecen a la rama legislativa, ni a la ejecutiva, ni a la judicial, y que de hecho se deben encargar de vigilar a todos los funcionarios de estas 3 ramas de manera independiente, sin que haya influencia de ninguna de estas ramas en las decisiones que se tomen dentro de estas entidades. Esta fue una pequeña descripción de la participación política y los mecanismos de defensa de los derechos. Esperamos que sea bastante útil. Hasta luego.